Buenas tardes, entiendo que es el horario más difícil del día, todos vienen de comer, así que vamos a intentar darle dinamismo a la charla. Es complejo por ahí abordar el tema datos de la parte práctica, porque obviamente conlleva tener la manipulación del dato para poder sacar algunas conclusiones o algunos análisis, así que la idea es hacer un poco un recorrido cortito sobre cómo la tecnología llega al deporte, y a partir de eso sí, voy a necesitar, ya les aviso, voluntarios. Algunos van a trabajar con los GPS, otros van a trabajar con percepción subjetiva del esfuerzo y otros van a trabajar con una aplicación de la tablet, como para que, aunque sea entre todos, podamos obtener 4 o 5 datos de cada una de las tecnologías. Vamos a ver el procesamiento rápido, cortito, ¿tá? Pero por lo menos para que se lleven una idea práctica de qué se trata esto, que no sea solamente venir a escuchar, ¿está? Así que los que tengan ganas después de salir a correr 5 minutitos, que se vayan preparando. Los que tengan ganas de saltar, después se acercan un ratito y entre todos vamos a armar algo práctico acá arriba del escenario como para que tengan algo para llevarse también, ¿ok? A ver si esto funciona, nunca anda, pero hoy sí anda. Bien, vamos a ver la historia de la tecnología aplicada en el deporte. Vamos a ver las tecnologías en realidad dentro de lo que son las ciencias del deporte, que es un poco lo que nos lleva a nosotros desde el rendimiento deportivo a aplicar la tecnología, y vamos a hacer un trabajito práctico con esas 3 tecnologías, como les decía. GPS que tenemos acá para poder visualizarlo, una aplicación de celular que es un poco más económica obviamente, y una herramienta totalmente gratuita como puede ser la percepción subjetiva del esfuerzo, como también una aplicación práctica que tiene su sustento también científico para que ustedes puedan tener las 3 variables de opciones. Bien, dentro de la historia de la tecnología no vamos a ir punto por punto, pero sí para que ustedes tengan un poquito una idea de cómo se fue acercando la tecnología al deporte. En la década del primero, 1922, Hill empieza a hacer los primeros postulados de el VO2 máximo, para que ustedes tengan una idea. Ya viene de más atrás de lo que dice acá del tema del cronómetro electrónico, que se utiliza por primera vez en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Entonces, la primera tecnología fue principalmente acercarse a los deportes de tiempo y marca para poder corroborar, obviamente, cuestiones muy finas como eran las llegadas, el photo finish y demás. Después ya, en la década entre el 50 y el 70, los primeros datos obtenidos a nivel táctico en realidad vienen más cercanos al béisbol que a otros deportes. Es uno de los primeros deportes en el cual se empiezan a recolectar estadísticas, primero por su facilidad de contabilizarlas y segundo de poder estandarizarla para hacer análisis. Pero hay una persona que es Charles Tripp, que es el que está acá abajo, que hoy es considerado, los que vienen del fútbol por ahí lo saben, el padre del videoanálisis. En el año 50, muy aburrido en un partido de la liga inglesa, él como hincha se pone a anotar acciones de juego que iba viendo durante el segundo tiempo. El primer tiempo no, durante el segundo tiempo. A partir de esos datos, él saca algunas conclusiones, entonces comienza a hacer eso, a obtener datos a mano, con hoja milimetrada, de diferentes partidos de fútbol. Eso lo lleva a convertirse en un asesor del Arsenal de distintos clubes de Inglaterra, y también se lo considera el padre del videoanálisis porque es el primero en hacer un estudio que fue presentado. Él era militar de la Academia de Vuelo de Inglaterra. Entonces, en la revista científica que tenían ellos, hace el primer postulado sobre acciones de fútbol y es el primer registro, digamos, de deporte por videoanálisis, o en ese momento en realidad eran datos obtenidos a mano, y después empieza con la filmografía, empieza a tomar filmaciones con cámara rápida, y a partir de eso, más una hoja milimetrada, empieza a obtener información de los partidos de fútbol. Obviamente que ya en la década del 60 empezó a entrar los ordenadores, las computadoras, y obviamente facilitaron y optimizaron el trabajo de los estadistas. Hay una historia también en una universidad de Estados Unidos, año 1960 aproximadamente, con el básquet. También pasa lo mismo, empiezan a obtener datos y el área de, en ese momento no se llamaba computación, se fue de informática y ciencias de una universidad, empieza a registrar ciertas acciones del básquet y eso le da posibilidad al entrenador de básquet de esa universidad de empezar a tomar o cambiar sus decisiones. Ya un poco más para este lado, para no hacerlos tan largo, entre el 80, la década del 80 y el 90,
comienzan a darse otro tipo de tecnologías, como son, primero, los software ya de videoanálisis o video tracking. Por ahí lo que estamos en el deporte es un poco más común. Para los que no, existen licencias que a partir de cámaras instaladas en los estadios y a través de distintos software obtienen datos de la posición del jugador y de los distintos eventos. Estos eventos se taguean, son personas, hoy se hace con inteligencia artificial, pero en ese momento no existía. Son personas que van tagueando, le van poniendo nombre a las acciones, pases, fulls, intercepción y demás. Y de hecho se va corrigiendo muchas veces la trayectoria de algunas circunstancias que puedan tener problema. Por ejemplo, hay un video, todavía creo que está colgado en YouTube, donde la cámara iba siguiendo la pelota y en un momento se tilda y se queda con el lineman. El lineman era pelado. Entonces la cámara iba y volvía en 50 metros. Ese tipo de correcciones hoy se hacen de manera automática por computadora, pero en ese momento había lo que se le llama cortadores, que son quienes corrigen los errores que puedan tener la obtención del dato. ¿Está? Lo que ustedes ven a la izquierda, la primera foto, no tengo puntero, por eso se las indico. La primera foto es uno de los primeros software que existió, que era Sportcode, que después fue adquirida por Hudl y otras compañías, donde lo que uno iba haciendo a medida que iba viendo la imagen, esto se hacía con el video, o sea, con el partido ya transcurrido en ese momento. Uno iba apretando teclas del teclado y iba etiquetando las jugadas. Hoy eso nosotros lo hacemos en tiempo real. De hecho, hay algunas acciones de juego que el sistema ya las reconoce automáticamente. Ya el tagueo, como se le llama, ha cambiado mucho en lo que es el videoanálisis. Pero ese es el primer software que fue primero Sportcode y después Dartfish, que Dartfish estaba más destinado a la biomecánica, era del equipo finlandés de esquí, y surgió también como un desarrollo para poder optimizar, obviamente, las posturas y otras cuestiones biomecánicas de los atletas en un deporte como el esquí de carrera, que es de tiempo y marca. A raíz de eso se empiezan a colocar, como ven ustedes el pedal ahí abajo, los primeros sensores en bicicletas para empezar a medir la potencia. La potencia antes no se podía medir. Entonces, para poder optimizar el entrenamiento de los ciclistas, empiezan a medir la potencia con ese es el sistema rudimentario, pero con un sistema que va directamente en los engranajes de la bici y a partir de eso toma la potencia. Y lo que ustedes ven en el medio, que es un poco lo que hoy más que nada a mí me trae acá, es el primer estudio o el primer vestigio de un estudio de GPS aplicado al deporte. Si ustedes ven, no sé si lo del fondo lo van a ver, estos son los dispositivos que los jugadores se ponen en los chalecos. Imagino que lo del fondo no lo ven. Está, fíjense ese que estaba ahí, que es el que está a la derecha del paper que está blanco. Ese fue el primero que se hizo. Tenía más o menos el tamaño del, ¿se acuerdan del celular, el Tango? Era más o menos como este micrófono. Bueno, lo primero que se hizo, se colocó ese dispositivo a 6 personas diferentes en una pista de atletismo con un GPS diferencial, se llama, que es un GPS instalado en tierra, y se midió la precisión del aparato. El aparato era bastante preciso, tenía para acciones de baja intensidad, como puede ser trotar, menos de un 5% de diferencia, lo cual era muy bueno. Después se subieron a una bicicleta, se lo pusieron al que iba en la bicicleta, también la precisión era bastante buena, y después hicieron hacer algunas carreras alternando caminata, trote. Ya cuando había trotes de alta intensidad, perdí un poquito de precisión. Esta misma gente, esto fue en el año 1999, en el 2000 se hace el primer estudio de GPS aplicado al fútbol. Lo que hacen, agarran y le ponen ese ladrillo en el lomo a 11 tipos y lo mandan a jugar al fútbol en partidos semiprofesionales, y ahí empiezan a obtener datos por primera vez en el deporte semiprofesional y en el fútbol de acciones de juego o acciones físicas relacionadas al juego, medidas con una precisión bastante aceptable. Entonces fíjense cómo pasamos de un cronómetro, de un cronómetro de mano, un cronómetro semiautomatizado, a trajes de natación, que podríamos estar toda la hora nomenclando alguna de los avances tecnológicos. ¿Se acuerdan los trajes de natación, las raquetas de tenis, las pelotas de básquet que tienen sensores? Tuve la suerte de trabajar en China y teníamos una pelota que al lanzar iba conectada a una aplicación y al lanzar medía el ángulo del cual venía el lanzamiento, por ejemplo. Entonces eso le ayudaba a las jugadoras cuando estaban solas a mejorar la precisión del lanzamiento. Entonces, para nombrar hay un montón, intenté hacer un resumen un poquito de cómo viene la tecnología y principalmente este tipo de tecnología que es la que nosotros vamos a ver hoy.
Ya del 2000 a esta instancia, acá se repite el uso del VAR, porque el VAR se reglamentó, por ejemplo, en el fútbol profesional, algo que conocemos todos. Hay 4 tipos de VAR, no sé si ustedes lo saben: el que está por inteligencia artificial, el automático, el semiautomático y el manual. ¿Nosotros cuál tenemos? El manual. Entonces, podemos tener los 4, es una decisión, obviamente, lo hago a forma de chiste, pero es una decisión de inversión, porque obviamente inteligencia artificial que se vio en la Copa del Mundo, el de Qatar, que hace todo solo, directamente detecta el jugador, la parte del cuerpo, el tiempo y demás, se hace todo a través de inteligencia artificial. Y el manual necesita corrección, o por ejemplo el famoso trazado de líneas, para trabaja sobre un campo que ya está diseñado, pero la línea se inserta manualmente y a partir de ahí se hacen los cálculos para ver si está, por ejemplo, en offside o no. Se reglamenta en el 2016 y se utiliza en una Copa del Mundo por primera vez en el 2018. Empiezan a aparecer los dispositivos inalámbricos, los wireless, que son las pulseras, los relojes, que empiezan ya a arrojarnos información o dato en realidad. Después vamos a ver la diferencia entre dato e información, pero empiezan a arrojarnos datos que nos sirven para cuantificar diferentes acciones. Obviamente en deporte lo que todos queríamos saber, estamos hablando año 2000, 2014, 2013, cuánto corría un jugador de fútbol, cuánto corría un jugador de básquet, los impactos, los cambios de dirección, etc. Perdón, si alguien en algún momento quiere cortar y preguntar o decir lo que se le ocurra, levante la mano, no hay ningún problema con eso. Bien, el Big Data, que tiene que ver con el análisis masivo de datos. Muchas veces hoy se utiliza el término Big Data. El primer vestigio de Big Data es del año 1820. 1800, y nosotros hablamos de Big Data hoy como si fuera nuevo. Fue en el censo de los Estados Unidos, donde llevaba más o menos entre 8 y 10 años contabilizar los votos. O sea, para el momento que terminaban, el presidente ya se había muerto. O sea, no le daba ni tiempo a hacer gestión. Entonces, lo que una persona descubre es que la mayoría de las encuestas se podían responder con preguntas de sí y no. Entonces lo que empiezan a hacer, usan un sistema muy parecido al de tarjetas de trenes, que ahí es donde se ocurre la idea, junto con un telar. Era como un telar donde iban tabulando los datos, algo que si ustedes recuerdan la película Enigma, el que la vio, precede un poquito a la máquina bomba, que la máquina bomba es el segundo gran vestigio de Big Data, que fue la creación de Alan Turing para descifrar el código Enigma. Muchos confunden a Turing como si fuera el creador de Enigma. Enigma era la máquina de codificación que usaban los rusos para enviar los mensajes y que no sean, perdón, los nazis, que no sean codificados, y la máquina bomba lo que hace es decodificar a partir de una máquina Enigma que encuentran en un barco hundido, diseñan un sistema para decodificar lo que decían los mensajes. Eso se considera que achicó la guerra entre 4 y 6 años, por ejemplo. Por eso ese es considerado el segundo vestigio del Big Data, y a partir de ahí a Alan Turing se lo considera el padre de la computación. Para que ustedes tengan en cuenta, el término Big Data que hoy lo usamos tan naturalmente tiene muchísimos años. Se empieza a aplicar obviamente en el deporte. ¿Para qué? Empieza a haber problemas con la cantidad de datos, que es lo que nos pasa a todos hoy. Nosotros agarramos el celular, ponemos en Google Maps que vamos a algún lado y nos empiezan a aparecer hoteles, bares, boliche, algunos más boliche que bares, pero bueno, le van apareciendo un montón de cosas en relación a su historial. Entonces, te van apareciendo datos y todos esos datos se tienen que analizar, se tienen que procesar. Esa es la diferencia entre dato e información. ¿Tá? Datos manejamos todos, para la información ya conlleva un poco de análisis cognitivo, background, estudio, o sea, conlleva todo un proceso de cognición para poder obtener esa información a partir del dato y mejorar nuestra toma de decisiones. Otros ejemplos, como los que ven acá abajo, el anillo, el Oura Ring, no sé si lo conocen. Para el que no lo conoce, es un anillo que mide frecuencia cardíaca, sueño, con una precisión muy alta. Hoy la empresa Oura Ring cotiza más de 11 mil millones de dólares a partir de este anillo. O sea, ustedes fíjense el valor que pueden tener todos estos dispositivos bien utilizados. Se hizo muy famoso en un momento cuando muchos jugadores de la NBA, inclusive Carlitos Delfino lo tenía. Sirve justamente para controlar el sueño o los estados de ánimo a partir de algoritmos matemáticos. Bueno, como ese anillo hay un montón de otras marcas que por ahí capaz que también conocen,
pero toda esa tecnología empezó a generar grandes volúmenes de datos y había que empezar a analizarlos. Lo que ustedes ven ahí abajo, a la derecha, es una foto de lo que era antes, lo que yo les había mostrado esto, de Sport Code. Fíjense cómo evolucionó. Antes era un tagueo, imágenes, donde nosotros podíamos ir a conocer qué era lo que estaba haciendo, y hoy ya en una sola imagen, en una sola tabla, tenemos un gráfico de campo, donde podemos, por ejemplo, posicionar acciones de alta intensidad, hablando de lo físico, de lo táctico, podría ser presión alta, presión media, presión baja, lo que ustedes quieran. No vamos a entrar en eso. Una tabla resumen abajo, o una matriz, como se le llama, una conexión entre acciones, qué jugador se la dio más a cuál, en qué sector del campo, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y bueno, a la izquierda también un tagueo que, si ustedes hacen clic, lo lleva a un video. Entonces pueden ver esas acciones en video. Bien, todo esto, bueno, ahí acá lo que les decía hoy del VAR, y todo esto ha llevado a que toda esta tecnología nos permita tener monitoreo 24/7, pero al mismo tiempo ya la tecnología avanzó a cierto nivel que incluye también lo que se le llama la parte publicitaria, que, por ejemplo, como ven la imagen del medio, no sé si alguna vez lo vieron, pero hoy ustedes a través de Meta, que es la marca de Mark Zuckerberg, en ciertas ligas del mundo pueden comprar un ticket virtual que con unos anteojos 3D ustedes pueden estar en la primera fila de un partido de la NBA. Entonces lo ven como se ve en esa imagen de ahí, que el señor está sentado en primera fila y ese asiento se puede vender 1,5 millones de veces. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Genera mayor cantidad de ingresos, por ejemplo, a los clubes. Yo el mismo asiento del señor, para verme a mí hablar pavada, lo puede pagar él, el de atrás, el de atrás, el de atrás, y no ocupa ningún lugar físico. Entonces, eso a partir de la UFC, la NBA, son algunas de las ligas o de modelos de negocio que permiten esa compra. Lo que ven ustedes acá a la izquierda es el desarrollo de Second Spectrum. Second Spectrum es una marca de un ingeniero hindú que lo que hace es, a través de algoritmos matemáticos conocidos como Machine Learning, lo que hace es calcular la probabilidad de que algo suceda, o sea, se anticipa la jugada. Ahí no se llega a ver muy claro, pero en realidad cuando el jugador recibe la pelota, lo que hace el algoritmo es calcula la posición del defensor, la distancia del aro, la toma del lanzador, si el lanzador es zurdo o derecho, si está parado con un pie adelante o uno atrás, si está sobre la línea de 3, si está delante de la línea de 3, si hubiera más rivales, también los contempla el algoritmo y a partir de eso calcula la probabilidad de que esa pelota vaya adentro o no. Eso es aprendizaje automático. La máquina, a partir de una cantidad determinada de datos, aprende. El algoritmo aprende y eso, a partir de la cantidad de volúmenes de datos que tiene, puede determinar la probabilidad de que una jugada termine encestada o no, dependiendo si es el lanzador, todo lo que yo le dije. Hay una métrica en fútbol que se utiliza mucho y capaz que la han escuchado nombrar, que se llama XG. Es la probabilidad de goles de un jugador. Eso también, hay una marca que se llama Opta, que hoy es la top a nivel mundial en eso, que calcula la probabilidad de que una jugada, si la pelota me llega a mí y el arco está ahí, de que esa pelota termine adentro, basado en 1000 partidos anteriores míos, en relación a dónde está parado el delantero, si soy zurdo, si es derecho, si la pelota viene de pique, si la pelota viene de aire, si yo la paro con el muslo, si yo la paro con el pie. Todo eso en cuestiones de milisegundos. El algoritmo lo calcula y te da el XG. ¿Para qué? Bien, están todos dormidos. Bueno, para, por ejemplo, ponerle valor a un jugador. Un jugador con un XG de 0,47 tiene un valor, un jugador con 0,6 de XG tiene un valor, un jugador con 0,2 tiene otro valor. ¿Para qué? Para el mercado de pases. Entonces, sí, profe. Totalmente. Una de las cosas por las cuales nacen todo este tipo de cosas es por las casas de apuestas. O sea, no todo es color de rosa en el deporte, ya lo saben, pero también se utiliza para comprar, vender o bajar jugadores. ¿Está? Hay compañías de afuera que son contratadas por clubes de fútbol, de básquet, de vóley para decir, me ofrecen este jugador de segunda categoría, que viene a jugar segunda categoría, hizo 17 goles en el ascenso, ¿está? Yo lo quiero contratar. Me están pidiendo 4 millones de dólares. ¿Qué hacen estas compañías? Introducen los datos de ese jugador, ciertos algoritmos que obviamente son privados, no los venden, y a partir de eso te dicen, no, este jugador no vale más de 2 millones de dólares porque con tu sistema de juego, con el entrenador que tenés, con los compañeros que tiene y demás, no va a ser más de 3 o 4 goles. O te dice, sí, cómpralo, porque tiene mucho potencial, porque tiene probabilidades, todo
todavía nada garantiza nada, si no los clubes no seguirían errando como erran, pero son probabilidades que achican mucho el margen de error. Hay un caso muy conocido que es el del Sevilla. El Sevilla hoy tiene una oficina de inteligencia artificial, empezó siendo una oficina de Big Data, tenía una persona a cargo que se llamaba Monchi Rodríguez, tiene libros escritos, yo lo tuve de docente en mi maestría. Hoy esa persona se fue al Aston Villa, porque el Aston Villa le pagó $1.200.000 al Sevilla para que lo deje ir. O sea, ya hay un mercado a partir de los analistas de rendimiento, en este caso era el mejor analista de rendimiento en ese momento. Un club le pagó al otro para llevárselo. El Liverpool tiene un ex matemático cuántico de la NASA que trabaja en todo lo que tiene que ver algoritmos de Machine Learning, porque la NASA utiliza algoritmos de predicción para calcular la trayectoria de todo lo que sale de la Tierra, porque una vez que sale de la Tierra ellos ya no tienen más control, está calculada la trayectoria de dónde tiene que caer. Entonces trabajan con algoritmos matemáticos de mucha precisión. Bueno, esa gente hoy se está también tirando para el lado del deporte porque hay mucho dinero de por medio. Esas son algunas de las tecnologías que ustedes ven. Teamworks es una, puse esa, ninguna me paga nada, les aviso, pero la puse porque por ahí es la que tiene la fotito más linda. Esa compañía lo que hacen es reúnen toda esta información, estos datos, perdón, que nosotros estamos hablando, en un solo lugar. Lo cual, los que trabajamos en deporte o los que trabajan en colegio cuando tienen 17 planillas de Excel y ya no saben qué hacer y dónde guardarlas más, bueno, esto es una facilidad, porque nosotros desde una aplicación, que la puedo tener yo en el celu, la puede tener el entrenador, la puede tener el manager, la puede tener el presidente del club, reunimos toda la información. Se llaman AMS, Athlete Management System, son sistemas de manejos de atleta básicamente, y lo que permite es que nosotros tengamos acceso a toda la información para la cual fuimos habilitados y poder utilizarla para mercado de pase, para prevención de lesiones, para todo esto que tiene que ver del control físico, el monitoreo y gestión de la carga, después vamos a hablar un poquito. Entonces, tener toda la información en un solo lugar a nosotros nos permite optimizar la toma de decisiones. Obviamente, todo esto tiene costo y es contra lo que nosotros tenemos que pelear un poquito. Bien, la definición, léanla, no me voy a poner con definiciones. Lo que sí tiene que quedar claro es que ciencia no es tecnología. Ustedes pueden hacer, cualquier persona puede hacer ciencia sin la tecnología. Y esto es importante porque muchas veces se dice, no, yo no puedo acceder a eso, entonces hago un poquito menos. No, yo cuando empecé tenía una placa de salto de una marca, no importa, y no tenía más nada. Sí tenía la obsesión por intentar que mis jugadores y mis jugadoras mejoren, por intentar controlar la carga, por pelearme con los entrenadores para que no se pasen de rosca. Obviamente me calentaba en estudiar y de esa manera, entre todo eso, intentaba convencer a los cuerpos técnicos, a los clubes en los que trabajaba, para entender que había otros caminos, que no siempre era más y más y más, sino que había formas de optimizar los entrenamientos y es un poco para lo que nosotros utilizamos la tecnología. Hasta que llegué a China y teníamos solamente un pibito que anotaba la cantidad de veces que las jugadoras se equivocaban para que después corran el equivalente a la cantidad de veces que se equivocaban. Entonces ahí te tenés que replantear toda la teoría de nuevo. Entonces terminábamos un entrenamiento con 18 tiros libres errados por una jugadora de 2,10 metros y tenía que hacer 18 suicidios. Entonces al tercer día tenía los tobillos así. Bueno, era mi responsabilidad hablar con el entrenador chino, que no hablaba nada de inglés ni de español menos, convencerlo a través del dato, empezar a recolectar y a calcular las veces que castigaba a las jugadoras, le contaba la cantidad de metros que tenía la cancha, y en base a eso le hice una presentación con la traductora, el entrenador y Yao Ming, que era mi jefe, que era el presidente de la Confederación de Básquet, y le hicimos ver de que a las jugadoras las lesionábamos nosotros, no se lesionaban porque sí. Entonces, bueno, eso llevó a que otra vez vuelvan a incorporar tecnología, porque ellos, por una mala experiencia con un entrenador anterior, habían cortado el contrato con los GPS. Entonces, bueno, a partir de eso fue responsabilidad mía intentar convencerlos para volver a tener tecnología y ahí sí poder convencerlos. Pero repito, no tenía tecnología para convencer al entrenador, lo hice sumando, retando, multiplicando y dividiendo, no mucho más que eso, ¿está? Entonces pueden hacer ciencia sin tecnología. Esto lo armé solamente para que les quede en la presentación. Obviamente en la posguerra la información empezó a fluir mucho más. Todos conocemos los padres de la planificación, los padres del entrenamiento y demás, pero esto es cómo empieza a abrirse un poquito al mundo también las ciencias del deporte. A partir de la Guerra Fría ya el deporte
y el ganar no era solamente una cuestión de orgullo nacional, sino que era una cuestión de posicionamiento en el mundo. Se empiezan a abrir centros de investigación, universidades en distintas partes del mundo, y a partir de eso, en cada uno de los países, obviamente querían mejorar, sobre todo cuando se trataba de Rusia y Estados Unidos, querían mejorar y ganar medallas y ganar campeonatos. Entonces, a partir de ahí empieza la inversión de los estados a gran escala para acelerar la formación de atletas y obviamente empieza la formación de los entrenadores. Si ustedes ven, esto es un resumen muy cortito de algunas carreras, por ejemplo, de lo que yo estoy hablando, que hoy se conoce como Sports Scientist o científico deportivo, analista de rendimiento. Lamentablemente en Argentina esa carrera no la tenemos como carrera universitaria. Existen postítulos, posgrados. Los pioneros básicamente fueron los ingleses y los australianos. Ahí tienen un poquito el recorrido, pero son carreras de grado que te permiten formarte directamente en las ciencias aplicadas al deporte. Fisiología, control y monitoreo de carga, métodos de recuperación. No están solamente bajo el ala de los kinesiólogos en otras partes del mundo, sino que también están estas carreras que se conocen como científico deportivo, que te permite tener conocimiento académico y práctico para llevarlo adelante. En Estados Unidos es muy normal, en Inglaterra o en Australia, estas carreras que básicamente van en la optimización de la calidad del deportista. Esto es un paper de una revisión de un estudio de Malone que estaba destinado al estudio de GPS en el fútbol. Si ustedes ven, si ustedes recuerdan lo que le dije hace un ratito, que deben estar dormidos, no se acuerdan, pero en el 99-2000 se hizo el primer estudio con GPS. Si ustedes se ven esa línea, eso es lo que representa la cantidad de estudios de Sports Scientist y de monitoreo y gestión de cargas en distintos deportes año a año, cómo fue creciendo exponencialmente los estudios científicos aplicados a esta rama. Hay 3 o 4 cosas importantes por las cuales se dispara. En el 95, dentro de esos software que yo le nombré, hay uno muy conocido porque Boca lo llegó a tener, que era Misco, luego fue adquirido por Prozon, pero se empiezan a fundar estas empresas, estas compañías que permitían adquirir datos. Entonces, obviamente, empieza a haber datos para empezar a hacer ciencia. El año 99, el Instituto Australiano del Deporte empieza a invertir mucho dinero en desarrollo tecnológico. Una de esas personas se abre y en el 2006 primero crean GP Sport y después crean esta compañía que en el 2006 que se llama Catapult. A partir de ahí empieza a crecer exponencialmente la creación de nuevas compañías, como puede ser StatSport, que es irlandesa, Wimo, que es española, etc. Y a partir de ahí, obviamente, se disparan los estudios ciencia de deporte con esta tecnología. Otro estudio de PubMed, que si ustedes ven con estos términos en las publicaciones científicas en esta revista, se incrementa a la par, como dijimos, pero fíjense que el pico, no tengo láser, el pico se da entre el año 2020 y 2021. Pandemia. Había datos, no había mucho para hacer, se cuadruplican los estudios entre el 2020 y 2021. Todo lo que fue, por todo lo que pasamos obviamente que no fue bueno, pero algunos lo aprovecharon ese tiempo para empezar a hacer publicaciones a partir de los datos que teníamos. De esa manera las ciencias empiezan a crecer. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos a hacer todo esto? ¿Porque somos buenas personas? No, esto es plata, es así de sencillo. Lo primero que empiezan a encontrar en estos estudios es que a lo largo de los años, este es un review de la Premier League en el 2014, aumentaron un 30% las acciones de alta intensidad, por ejemplo, 2014, 10 años atrás es esto. O sea, traje algo de los comienzos, si les muestro cosas hoy van a ver que han cambiado, pero no tenemos mucho tiempo. Las acciones de alta intensidad se incrementaron un 30%, las acciones de juego un 50%, el volumen y número de los sprint por encima de 25.2 kilómetros por hora más o menos, aumentaron un 35%, pero el volumen, la distancia total recorrida se mantuvo estable. O sea, las demandas de juego cambiaron. Para eso sirven estos aparatos, para entender que antes preparábamos jugadores para que corran 10, 11.000 metros, hoy recorren 10, 11, 12.000 metros, pero lo que cambiaron fueron las acciones de alta intensidad. Si seguimos entrenando como hace 10 años atrás, posiblemente o se rompan, se abran como una campera, o no le ganemos a nadie. Entonces, para esto sirven estos dispositivos, para esto sirve hacer ciencia para nosotros en el alto rendimiento. Otro estudio, donde hace un review de algunos estudios de lesiones isquiotibiales,
1614. ¿Por qué las isquiotibiales? Después hay otro review que estudia los últimos 21 años de las lesiones. Es la única lesión que no solo no se redujo, sino que va en aumento. Con toda la tecnología, con todo lo que yo le estoy mostrando acá, hay cosas que todavía no le encontramos la vuelta. Entonces, lesiones isquiotibiales, 1614, 22% ya tuvo una lesión en el año. El incremento de lesión de isquiotibiales año a año fue un 4%. Eso fue en aumento desde ese estudio hacia acá. Entonces, ¿para qué nos sirven estos aparatos? Para entender las demandas del deporte. No vamos a evitar una lesión. Los jugadores se rompen, se rompieron y se van a seguir rompiendo en todos los deportes, porque se supone que los llevamos al extremo. Lo que podemos hacer es mejorar los escenarios para tener menos probabilidad de lesionarnos. Las lesiones, hay un estudio de Natalie Betancourt que demuestra que son más de 52 factores que están involucrados en una lesión. Nadie puede prevenir una lesión. Lo que podemos hacer es reducir el riesgo o mejorar el escenario para que haya menos probabilidades de lesiones. Y eso lo demuestran los datos, no yo. Entonces, es por eso. ¿Y en qué se transforma eso? En esto, en plata. Básicamente, por eso se hacen estos estudios. La Premier League en el año 2019 gastó algo de 180 millones de libras solamente en jugadores lesionados y van en aumento. Año 2021, 135, 2022, 175, 2022, 2023, 288, 2023, 2024, 320 millones de libras. ¿Les sirve ese número? Entonces, ese es el punto por el cual la ciencia del deporte también avanza. ¿Por qué nosotros intentamos asistir a estos congresos? ¿Por qué nos capacitamos? ¿Por qué nos amigamos con la tecnología? Necesitamos mejorar los entrenamientos, necesitamos mejorar la calidad de los atletas, no solamente la parte física, la parte mental, la parte nutricional, etcétera, pero necesitamos hacerlos porque se transforma en costos. No hay ninguna métrica hoy deportiva que se asocie con el triunfo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo corro más, voy a ganar. No, nadie te lo asegura. Ahora, hay estudios de las 5 grandes ligas en más de 42 partidos donde los equipos con mayor cantidad de metros de alta intensidad tienen más puntos en la tabla que los que tienen menos metros de alta intensidad. Entonces, no podemos asegurar que la distancia de alta intensidad nos va a hacer ganar. Seguramente nos aleja más de perder. ¿Está? Pero el fútbol sigue siendo fútbol. La agarra Román a los 45 y la clava al ángulo. Se terminó el partido. Eso va a seguir sucediendo. ¿Está? Pero nosotros la tecnología nos ayuda a conocer ciertos escenarios para poder mejorar el rendimiento de nuestros jugadores. Y como les decía, esto no viene solamente de los dispositivos GPS o de una sola herramienta. Eso sería una locura pensar que con una sola herramienta nosotros podemos mejorar a alguien. Estas son algunas de las más utilizadas. El de abajo a la izquierda se conoce como Norbord, mide la fuerza de la cadena posterior, básicamente de los isquiotibiales. Hoy es parte de la revisión médica de los equipos de Premier League. Llegan, tuki al Norbord, un curl nórdico para dar la fuerza isquiotibiales. Nosotros lo estamos implementando 3 veces por semestre, más o menos, al testeo. Tuvimos la suerte, yo trabajo para Unión, como saben, de ser el primer club de fútbol argentino con firmar con esta marca y traer esta tecnología, porque dentro de mis obsesiones por entender qué es lo que está pasando, sabemos que hoy es un gol estándar. La misma tecnología se usa en la Liga de España, en la Premier League, en la Major League Soccer, y el grado de medición es muy bueno. Plataformas de fuerza que ya la conocen, los GPS, termografía de superficie, no sé si alguien conoce lo que es. Es una cámara de temperatura como la que vimos en la pandemia, pero conectada a un software de inteligencia artificial, detecta patrones de temperatura. Según la teoría, lo que nos dice es que a mayor cantidad de temperatura en una zona, el cuerpo estaría comenzando un proceso de recuperación o de atención. ¿Tá? Eso creo que fisiológicamente, más o menos, para decirlo en criollo, todos los entendemos. Lo que hace el software, detecta el cambio de temperatura que hay en una zona determinada. Ejemplo, un tenista siempre va a tener en el codo una temperatura aumentada, porque es parte de la biomecánica de su golpeo. Ahora, ¿cuánto es lo normal para ese tenista? Se le saca una foto todos los días, con un protocolo determinado, eso lo almacena el dispositivo y reconoce cuánto es lo normal. Cuando se va 1 grado para arriba la temperatura, genera una alerta, como ustedes la ven ahí, de color rojo, y el software ya te avisa, Juancito tiene 1 grado centígrado o Juancito tiene una zona sobrecargada. Es no invasivo, son 20 segundos por jugador, es una foto de frente, una foto de espalda, y el software hace el resto. Ese software se puede conectar por API, por una llave electrónica, a esas plataformas. ¿Se acuerdan que yo había nombrado AMS? Entonces, uno puede recolectar toda la información ahí.
Tengo la termografía que me da que el tipo tiene una zona peligrosa. Tengo datos de GPS que me muestra que la alta intensidad en los últimos 2 días viene cayendo. Me contesta un wellness, que es el cuestionario que está ahí abajo a la derecha, que es el de cómo fue el sueño, la fatiga. Me pone que está cansado. Y yo como profe lo pongo a hacer pasada de 1000. Estoy haciendo todo mal. Entonces, esto que me genera alertas como para mejorar la toma de decisiones. Vení, Juancito, ¿qué te pasa? Ahí dormí mal, el nene lloró toda la noche. Bueno, vení. Vamos a hablar con la nutricionista. ¿Qué hay que darle? ¿Hay que suplementarlo o no? ¿Está para entrenar? Entonces, toda esta información solo nos sirve para tomar decisiones sobre el momento. Y bueno, la tablita de percepción subjetiva del esfuerzo, que ahora la vamos a usar. Bien, 3 o 4 conceptos rápidos para que todos manejemos iguales y vamos a meterle a lo práctico. Carga de entrenamiento no es más que el estrés o el estímulo al que es sometido el atleta. O sea, lo que yo le digo que haga. Vení, Juancito, saltá. Bueno, esa es la carga, eso es la carga de entrenamiento, lo que el jugador hizo, o el deportista o la persona hizo. Los componentes, duración, densidad, las más buscadas o las más controladas habitualmente, volumen e intensidad. A partir de eso nosotros podemos obtener o dividir 2 tipos de carga interna o carga externa. La carga interna, esta definición a mí me gusta más porque habla de lo psicofisiológico, el estrés psicofisiológico del atleta, no solamente el fisiológico, no solamente el nivel de lactato, no solamente el nivel de cortisol, sino también lo que el jugador siente. Eso es sumamente importante, sobre todo cuando trabajan con deportistas profesionales. Está las más conocidas, frecuencia cardíaca, porcentaje promedio, lactato, consumo de oxígeno, cuestionarios. Las primeras son objetivas, los cuestionarios son subjetivos, es lo que el jugador percibe. ¿Está? No es que sea mejor o peor, es diferente. Y lo ideal es que las métricas se complementen, una objetiva y una subjetiva. Dentro de la carga externa, que es lo que decíamos recién, son las actividades que realiza el jugador. Podemos dividirlo rápidamente en las de preparación física general, que son las que utilizamos en el gimnasio, como el encoder, la placa de fuerza, el salto, etc. Y las específicas que nos van a dar métricas obtenidas en el campo de juego, como puede ser el GPS, el sistema de video tracking, un acelerómetro para el vóley, para el básquet. También me tocó trabajar en vóley, tenemos un acelerómetro que se llama BERT, que se pone en la cintura y mide la cantidad de saltos y la altura de los saltos. Yo lo hacía con video a mano contando con papel, pero bueno, existe. ¿Para qué? Podemos armar, esto es casero, esto es lo que les voy a mostrar que ustedes pueden hacer tranquilamente, es gratuito, Google Locker Studio, es una herramienta de visualización donde, complementando todos los datos, podemos obtener algo así y entender de dónde vienen las métricas, cómo está el jugador, para optimizar la toma de decisiones. Obviamente, lo que les decía hoy, todo esto conlleva, ya la parte de análisis conlleva una parte cognitiva, que es entender la respuesta del atleta, no solamente lo que hizo, sino cómo lo siente. Si tengo banda de frecuencia cardíaca, tengo carga externa, tengo un cuestionario, podemos tener 3 aspectos a evaluar y en base a eso nosotros somos los que decidimos. Si el jugador se siente fatigado, lo hago entrenar o no. Si se siente fatigado pero está para entrenar, cómo ajusto la carga del entrenamiento, etc. Todo eso va en la parte cognitiva. Parte práctica. ¿Quién está dispuesto a salir al aire libre a trotar? Si no, lo hacemos con una actividad que yo tenga cargada ahí en el GPS. Excelente, nadie. Bien, no llueve igual, ¿eh? Yo, más que nada, para que ustedes tengan contacto con lo que es un dispositivo GPS. Vení, no levanté la mano, vení nomás. Vengan, los que lo quieran usar, vengan. Entonces después lo vamos a mostrar acá, qué es lo que nosotros obtenemos a partir del dispositivo y lo van a evaluar. Lo que quieran, salgan, den un par de vueltas corriendo y listo. Vamos a usar 4. 4 necesito, 4. 2. Vengan acá, 3. ¿Cómo va? Bien. Agarren una pechera. Ahora lo primero que ellos van a hacer, se van a poner una pechera, que son esos top que ustedes ven por la tele, y le vamos a colocar el dispositivo atrás. Van a salir a correr, 2, 3, 4, 5 minutitos, tiene que ser al aire libre, nada de techo. ¿Por qué al aire libre? Porque esto trabaja con satélite. El dispositivo se conecta al satélite, el satélite devuelve la posición del jugador al dispositivo, todo eso se almacena acá o se puede ver en tiempo real, y en relación a eso calcula a partir de cálculos matemáticos la distancia, la velocidad, etc. Sí. En estadio cerrado, LPS, Local Position System, se instalan 12 antenas alrededor
y el dispositivo, voy a buscar un satélite, ves que ahí me lo muestra en rojo, es porque no conecta con ningún satélite, conecta con esas antenas chiquitas. Entonces le devuelve la posición en un plano cartesiano y saca de dónde está parado el jugador. ¿Tá? Entonces, entre ustedes, yo se lo pongo a él, toman el dispositivo que está encendido, se lo colocan así, con el número hacia afuera, salgan y corran, intenten hacer 2 o 3 cosas diferentes, 5 minutos, hagan 6, 7, 8 pasadas de 1000 y vuelvan. Y ahí las vemos. No menos de 8 pasadas de 1000. Bien, necesito otro 3, 4, 2, lo que quieran venir a usar acá una tablet y hacer un par de saltos. Es muy sencillo, no tengan miedo. Yo quiero que se lleven algo práctico. ¿Qué comiste? ¿Te clavaste una hamburguesa en el McDonald's, vos sabés? Te querés matar ahora. Bien. Aplicación MyJump, no sé si alguno la conoce. Vayan nomás, cuando quieran, salen y cuando vuelven lo vamos a descargar acá y lo vamos a ver todos juntos. Aplicación MyJump, la pueden descargar. Obviamente tiene un costo mucho menor que un dispositivo de GPS. Tienen un equipo acá cargado que se llama Rosario 2025. Acá tienen que agregarse los datos. ¿Por qué? Porque la aplicación pide que mida, para poder hacer los cálculos, sobre todo el perfil fuerza-velocidad, el largo de la pierna, que acá se los muestra cómo medirlo, y pide que mida la altura en 90, o sea, en la posición de salto se mide del piso a la cresta ilíaca y eso hay que insertarlo acá. A vos te conozco, no me acuerdo dónde, así que lo va a hacer vos. Así que lo pueden hacer acá nomás, tomar el centímetro, se miden entre ustedes, se cargan nombre, apellido, 3, 4, así lo podemos hacer. Y después, yo tenía un cosito que pasaba acá. La aplicación MyJump es de Carlos Balsalobre en español y MyJump Lab tiene algunas aplicaciones más, por ejemplo, para medir distancia. Creo que el paquete de todas creo que vale $18 y si no, cada una creo que vale 1,99. La aplicación y la tienen abierta. Y ahora van a ver cómo funciona la aplicación. Vamos a probar a ver si... Sí, acostate ahí, medilo extendido y después 90. Vamos a ver si la podemos conectar ahora con el adaptador. Vos sos crack, vos me das una mano. A ver si la pueden ver ahí cómo funciona en vivo la aplicación. Y 3 o 4, hay solamente 4 que puedan escanear ese código QR. Es un cuestionario de percepción subjetiva del esfuerzo. Eligen desde el celular el 1, el 2, el 3 o el 4, cualquiera de los jugadores, y completan una percepción subjetiva de esfuerzo que ustedes quieran. Vamos a ver cómo llega eso a la computadora, cómo lo vamos a bajar y cómo vamos a armar rápido una base de datos. Lo tengo.
y hacemos lo mismo hasta el aterrizaje. Aterrizaje. Carga fue 0. Y ahí calcula el salto, 32 centímetros. ¿Está? Eso es lo que hace la aplicación. Lo vamos a guardar y ahora entre ustedes se van evaluando. Si quieren hacerlo de acá, mejor. Que venga uno primero. Elijo el tipo de salto, como ustedes pueden ver, contra movimiento, squat jump, contra movimiento con brazos o drop jump. ¿Está? Bueno. Salto vertical. Vamos a hacer uno más por una cuestión de tiempo. Venga cualquiera. Acá selecciono el usuario. Rosario 2025. ¿Cómo es tu nombre? Seba. Hay 2 Seba. Ah, porque el otro Seba soy yo. Vení. Evalúalo ahí y hacé todo el proceso vos. Yo me voy a correr. No te vas a sentar arriba del otro iPad. Listo. Ahí lo que van a ver es lo que hicimos recién. Dale para filmar. Haz el contramovimiento cuando quieras. ¿Sí? Bien. Ahí lo parás. Y ahora él tiene que mover cuadro por cuadro, elegir cuál es el cuadro ideal del despegue. Con las 2 flechitas grises vas cuadro por... Poné pausa ahí. Y ahora vas cuadro por cuadro con la flechita a la derecha. Hasta que el despegue. Ahí marco despegue y después marco el aterrizaje. ¿Se ve de ahí o estoy tapando a alguien? Y ahora voy hasta el final y marco el aterrizaje. ¿Ya volviste? Escuchá, vení. ¿Se fueron a dónde? No, decide, yo la acepto que está en Santa Fe. Ahí, exacto, ok, la carga, 0. Bien, continuar. Listo, 3385, arriba a la derecha, guardar. Y ahora vamos a la última parte, que después vamos a ver todo desde la compu. Vamos a ir acá. Perdón, muchachos, hice parar el cohete, pero hicimos, por una cuestión de tiempo, lo vamos a hacer así. De acá vamos a la última parte donde dice exportar datos en opciones y vamos a guardar los datos de salto vertical. Lo vamos a guardar en archivos y le vamos a poner, para saber porque tiene que haber otra, listo, ahí debería quedar guardado. Listo. Entonces, ahora eso, yo lo voy a mandar a la computadora y entre todos vamos a ver cómo lo podemos optimizar. Ahora, lo segundo que vamos a ver, desconectamos esto. Gracias. ¿Me conectas ese, por favor? Te devuelvo esto. Muchísimas gracias. Sí. Sí, tiene una validación científica muy alta. Están todas las validaciones colgadas en la página de MyJump. Está validado científicamente largamente. Tiene muy buena validación. Hay todo un estándar. Nosotros acá lo hicimos rápido, pero se supone que tiene que ir de costado a una altura más o menos por debajo de la altura de la cadera y ahí podemos hacerlo. ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer, los chicos que tenían los dispositivos... Bueno, vamos a ir descargando el de ustedes, así vamos ganando tiempo. Esta es la licencia, en este caso de esta marca. Repito, a mí nadie me paga nada, pero es la que uso hace muchos años. Acá ahora pongan los dispositivos en el dock, en cualquier lugar, Lo aprieto, ponga, y las pecheras, yo después las lavo, no se preocupen. Bien. Lo que vamos a hacer, acá debería, si el cable no falla, porque suele fallar, como pasa siempre, ahí empiezan a aparecer los dispositivos, ¿está? Tienen que aparecer 2 más, ahí están los 4,
y ahí me está descargando lo que hicieron los chicos recién. Entonces ahora en un par de minutos ahí terminó el primero, el 4, el 3. Listo. Ya tenemos la información para trabajar. Vamos a la actividad. Esto va a demorar un minutito porque abre todo lo que está cargado. Bien, acá nosotros lo que vamos a ver, si todo salió bien, porque no fui para afuera, son datos. Lo primero que van a ver es una gráfica acá, que es la velocidad. Ahí está lo que hizo cada uno de los jugadores. ¿Se acuerdan los números? No. Bueno, el 1, 2, 4. Ah, tengo 2, 2. Tenemos un problema. 3. Bien, ustedes no se llevan certificado. Bien, acá lo que ustedes ven es que hay distintos tipos de carrera. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es cortar los periodos. Hay uno que es más largo que el otro, pero vamos a poner todos en el mismo para que ustedes vean. Selecciono a los jugadores. Si yo tuviera varios bloques, por ejemplo, entra en calor, bloque 1, bloque 2, o dentro del bloque 2 hay 2 trabajos, allá tengo un reducido, acá tengo los jugadores que jugaron, están haciendo una recuperación. Le indico al sistema qué jugador hizo cada cosa. En este caso selecciono todos porque todos hicieron lo mismo. Y acá abajo, si ustedes ven esta tabla, ahora lo vamos a hacer mejor, ya tengo algunos datos. Distancia total, por ejemplo. Pero los datos interesantes los vamos a ver después cuando descarguemos la información. Pero acá lo que estamos haciendo es procesando, lo que sería el proceso del dato crudo. ¿Tá? Entonces ahora, para no perder mucho tiempo, yo le voy a decir que guarde los cambios, que es eso. Y en el mientras tanto, nos vamos a ir al formulario. Ah, ¿nadie respondió nada? A ver. Sí, ahí tengo 3 respuestas. O sea, lo que hicieron, mientras los chicos estaban afuera o estaban evaluando, hubo 3 personas que entraron, eligieron un nombre de un jugador, Juancito, Pedrito, que ustedes quieran, y contestó la percepción subjetiva del esfuerzo. Algo que yo puedo hacer para tener, muchas veces en el deporte, nos pasa que no tenemos tanto tiempo y esta información la recibimos previo al entrenamiento. Lo que podemos hacer rápidamente, esto es una hoja de Google, perdón, que es donde responde. Le insertamos un formato condicional rápido. ¿Para qué? Para que a medida que nos va llegando, si nosotros estamos preparando el gimnasio, estamos haciendo lo que sea, rápidamente podemos ver un semáforo en una escala de colores bien sencilla. Perdón que no, yo estoy acostumbrado a usar mouse, no el pad. Entonces ya a medida que vayan cargando nos van a ir apareciendo los colores. Esto es algo crudo, digamos, que nosotros vamos a ver, no sé, les repito, y pasa mucho. Estamos armando los laburos de gimnasio. Esperen que esto es así, uno tiene que ir y volviendo, ida y volvida. Le vamos a sincronizar. Lo que ahora hago, le pido que esto me lo mande a la nube donde ustedes van a ver los gráficos de las tareas que hicieron los chicos recién. Entonces, mientras tanto, terminamos acá y le digo que el número más alto es 10 y es color rojo. Percepción subjetiva del esfuerzo, creo que todos sabemos lo que estamos hablando. Ahí alguien contestó uno más. Bien, ahí está hecho. Entonces ahora lo que yo hice mal es que la escala la puse hasta C4. Le vamos a poner que sea hasta C. C2, C. Debería tomarlo. ¿Para qué? Para que toda esa columna tenga ese formato. Entonces ahora automáticamente, por favor, si alguien quiere contestar ahora, si quedó por ahí, o uno que lo haya hecho, póngase otro nombre, van a ver que automáticamente me va a llegar acá y ya me va a llegar con el color que corresponda, ¿tá? Cuando ustedes lo carguen. Si alguien lo quiere hacer. Entonces de esa manera, si no, lo hago yo acá. Sí, no, y algo que me di cuenta para los que no entraron por las dudas, vamos a hacer así. Perdón que se lo saqué. Pero vamos a hacer así, porque alguno capaz que no lo vio porque no entró. Este es el formulario, en donde los chicos recién visualizaron. Sencillo, hecho en Google, gratis, repito, es gratis. Elijo el jugador, está, se ve así.
Elijo el jugador, elijo la percepción subjetiva del esfuerzo, del 1 al 10, pongo la hora de finalización para calcular la cantidad de minutos de trabajo y si hay alguna observación, me duele el isquio derecho, me duele el tobillo, profe, y todo muy duro, todas esas cosas las ponen ahí. Entonces todo eso va a llegar al formulario. Ahí pusieron un 10, se me puso en rojo, ¿ok? Entonces, ahora, esperen que esto parece lo de Marcelo Tinelli, me olvidé de abrir este. No, este va en otra pestaña, no me olvidé. A ver si terminó de... Ahí ven que se va actualizando. Entonces ustedes están armando el gimnasio y ya tienen una percepción de cómo viene el jugador. Esto está terminando de sincronizar. Y ahora lo que nosotros vamos a ver es esto que se llama la nube, que es donde va a llegar la información de lo que acabamos de hacer en el crudo. Vamos a darle un poquitito de tiempo. Esto lamentablemente depende del internet, no de mis ganas. Ahí se va actualizando, van viendo el jugador, la percepción subjetiva. Ahí está, me duele el aductor. ¿Quién fue ese? Hay un par de kines acá en la sala al lado. Cómo está muy. Lo que yo les quiero mostrar, yo sé que varios se deben querer rajar ya, pero lo que les quiero mostrar es cómo nosotros, a partir de lo que obtuvimos ahí, vamos a mostrarlo con otra actividad hasta que eso cargue. Ay, está todo lento. No pasa nada. Igual ni me lo acuerdo, creo que sí. Así por lo menos lo podemos hacer con una actividad vieja, si es que esta no terminó. No, está muy pesado el internet, pero vamos a ver si lo podemos ver. Ah, bueno, ahí lo enganchó, mirá. De casualidad, pero está. Ahí está la actividad. Acá lo ordenamos por jugador. Uno, 2, 3 y 4. 7 minutos de trabajo. 786 metros. Metros por minuto, una variable intensidad. La cantidad de metros que hace un jugador en un minuto, muy utilizado en los deportes de equipo. La cantidad de metros entre 16 y 19 kilómetros por hora. Uno solo aceleró. O sea, levantó velocidad. Y todas estas otras variables, los chicos estaban con la comida encima, pero si no, nosotros podríamos ver los cortes de cada una de las bandas, cuántos metros hizo en cada una de las bandas. Entre 16 y 19, entre 19 y 24, por encima de 19 kilómetros. Todo esto es kilómetros por hora. Entonces nosotros esto lo exportamos, que acá donde viene toda la parte de los datos, que uno tiene la parte engorrosa. Esto se descarga en un archivo de texto plano, un CSV. Está toda la parte aburrida, pero bueno, que es necesario, esto se descarga así. Entonces nosotros, personalmente yo lo hago a partir de la programación, pero si no, podemos guardar los pasos que hacemos habitualmente y lo hacemos en 2 segundos. Esto sí es rápido. Les juro que ya terminé.
Acá, como ustedes ven, todo esto es Excel, sigue siendo todo a partir del dato, es todo gratis. Ustedes pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo ahora con la percepción subjetiva del esfuerzo, con los datos de los saltos, ¿tá? Lo mandan a Google Drive, le copian y le pegan los pasos a seguir, que es ese archivo de limpieza que yo tenía ahí guardado, que es como es lo que vas a hacer todos los días, lo dejas guardado y lo único que haces es cambiarle el nombre. Lo pegás, le cambias el nombre de hoy, le pones la fecha de hoy, 5:28, y van a ver que me lo tira como tabla al toque roque. Ahí, siempre me pasa lo mismo. Tengo una variable que no tenía en la tabla, así que la vamos a borrar. Esta. Esto lo vamos a sacar, no lo vamos a redondear. Como esto lo armé para hoy, a ver si lo guarda. Porque no me encuentra velocidad máxima. Nosotros lo que hacemos con el archivo limpieza, siempre falla, lo generamos, con el archivo que tenemos, lo generamos en 1 segundo y después lo que hacemos lo pegamos en una base de datos que nosotros ya tenemos, que sería esto. Entonces, ustedes tienen las acciones que hicieron los jugadores, las tienen colocadas acá, lo copian y lo pegan de esa tabla que se generó, lo tienen colgado en un Google Drive. Estas que están en amarillo son datos de la base de datos que nosotros lo ingresamos manualmente, el número de semana, el tipo de sesión, si fue tensión, duración, velocidad, lo que ustedes quieran. Para no aburrirlo, así nos vamos. Y esto, de manera muy fácil, lo pueden conectar a Google Locker Studio, que también es gratis, y generar un informe en formato de tabla o de gráfico, como ustedes quieran. Les repito, esto lo armamos así sencillito acá. Le dan a editar y esto queda como una visualización de datos. Entonces, de una manera muy simple, por ejemplo, a esta tabla le podemos agregar desde acá al costado las métricas que ustedes quieran. Entonces, acá abajo, por ejemplo, a esta tabla le queremos agregar las aceleraciones. Buscan la métrica que ustedes quieren y la cargan. Entonces ahí tienen representadas las aceleraciones. Entonces, descargaron los datos, lo cargaron en la nube y lo representan, por ejemplo, en Locker Studio o algo ya un poquito más complejo. Esto se llama Power BI, también es gratis, es de Microsoft. ¿Tá? Fíjense, todas las licencias que nosotros utilizamos son gratuitas, las pueden utilizar ustedes. Donde nosotros acá lo que hacemos es el cálculo por jugador de la distancia total recorrida, por ejemplo, en relación a su máxima versión de un partido. Estos son cálculos un poco más complejos, pero a nosotros nos permite entender cuánto lleva acumulado el jugador en una semana respecto a su partido. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, entrenadores que les gusta hacer de distancia total 2 veces o 2 veces y media lo que hace un jugador. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es individualizamos la carga. Cada jugador respecto a su mejor versión, no cada jugador respecto a la posición. Eso se ve para todas las métricas. Si ustedes vean corriendo acá los slides, pueden ir viendo distintas fechas. Yo quiero seleccionar una sola, me va a mostrar lo que se hizo solo esa fecha. Cálculos ratio audocrónico, promedios, y acá abajo pueden tener algunos otros dashboard que nosotros utilizamos, por ejemplo en el calendario, cómo fue la distribución de la carga promedio para cada una de las variables y entender dónde se nos está acumulando mucha carga para cada variable, distancia total, metros por encima de 19, metros distancia de sprint, o podemos ver el ratio audocrónico, en este caso es el exponencial, es otro cálculo que a nosotros nos permite ver sesión a sesión cómo van los jugadores, de manera individual lo mismo, y así podemos ir controlando la carga del jugador y en relación a esto entender cómo fue el desempeño del jugador. Por ejemplo, este es un ranking que en realidad está mal dicho, pero es un poco el rendimiento del jugador partido a partido. Ustedes pueden ver arriba todos los partidos que se disputaron por fecha. Obviamente el nombre de los jugadores está tapado. Y pueden ir viendo cómo fue el comportamiento según el rival de cada uno de los jugadores. Está en relación a 5 métricas que nosotros vemos de alta intensidad. Entonces podemos ir viendo respectivamente, ahí
hay que mejorar el filtro, si ustedes se fijan arriba a la derecha, de 70 minutos, podríamos moverlo, porque si no puede ser que un jugador que jugó 40 minutos, obviamente va a tener menos carga que otro. Pero podemos comparar en relación a 5 métricas que a nosotros nos interesan, el desempeño del jugador, partido a partido, Belgrano, Boca, Central Córdoba, Colegiales, Copa Argentina, Rosario Central, Cruzeiro, Defensa y Justicia. Entonces, en relación a eso, vamos viendo cómo fue el desempeño de cada jugador de cada posición respecto a su mejor versión en cada uno de los encuentros. Esto a nosotros nos da más o menos una perspectiva, si bien los entrenadores ya lo ven en el campo, a nosotros como preparador físico, cuáles son los jugadores que por ahí podrían estar perdiendo la forma partido a partido, y eso, cuando los partidos son muy juntos como se está jugando ahora, nos permite por ahí tener una visión más general. Les pido 1,5 millones de disculpas por el tiempo, ya sé que me pasé, así que los libero, espero que les haya gustado y que les haya servido.